Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Apo miró a su novia, que hablaba con un brillo en los ojos, pero de repente cortó la frase como si simplemente estuviera compartiendo un hecho casual. Apo había estado esperando una invitación, pero cuando Chomrada permaneció en silencio, tuvo que hablar. ¿Puedo cenar contigo? ¿Te gustará la comida, Piapo? Son platos sencillos hechos en casa. Me encantaría. Déjame cenar contigo. Iba a invitarte de todos modos, pero parece que estás más impaciente que yo. Chumlada soltó una risa cálida y genuina al ver el comportamiento inesperado, dulce y cariñoso de Apo, normalmente más seria. Apo ahora estaba actuando tiernamente como una novia cariñosa. Si no fuera por ella, probablemente nadie más tendría el privilegio de ver este lado de Apo. Chumlada sabía lo adorable que podría ser su novia, tan cariñosa que parecía incluso más dulce que un pastelito cubierto de azúcar. Ah, y una cosa más, Piapo. Cuando estemos en el hotel, no olvides lo que acordamos. No quiero que te llame Lada, ¿verdad? Exactamente. Solo podemos llamarnos así cuando estemos solos. No puedes decirlo delante de otras personas. Voy a tratar de... ¿Por qué dijiste intentar? Tienes que lograrlo, Piapo. Apo moderadamente, pero no respondió, sabiendo que no podía garantizar que no cometería un desliz y actuaría con naturalidad al referirse a su novia. Sin embargo, haría un esfuerzo por mantener la discreción y asegurar de que nadie notara nada inusual. Apo estaba segura de que podía controlar sus palabras y acciones, pero de lo que no estaba segura era de cómo ocultar su mirada. Si alguien comenzaba a sospechar, probablemente sería por la forma en que miraba a Chomlada, la forma en que no podía evitar verla como alguien verdaderamente especial. Lada, ¿puedo ayudarte en algo? La cocina de mi apartamento es muy pequeña. Piapo, ve al salón y espera en el sofá. Pero quiero ayudarte. No quiero que te canses de cocinar la cena tú sola. ¿Por qué eres tan linda, Piapo? Con una novia como esta, ¿crees que no me enamoraré aún más de ti? No lo sé. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Lada. Chumlada sonriente con picardía ante la seria respuesta de Apo. Antes de poder detenerse, casi extendiendo la mano para pellizcarle la mejilla, algo que habría hecho en broma si solo fueran amigos, pero rápidamente se dio cuenta de que, aunque estuviera saliendo, tal vez no fuera apropiado. Retiró la mano, pero antes de que pudiera apartarse por completo, Apo la agarró suavemente de la muñeca y la miró a los ojos. ¿Qué estabas a punto de hacer, Lada? Casi me olvidé de mí misma y estuve a punto de pellizcarte la mejilla, Piapo. Menos mal que me acordé a tiempo y me contuve. Puedes hacerlo. No me importa en absoluto. No, no lo haré. Parecerá que estoy jugando como un niño en lugar de respetarte. Soy tu novia, Chomlada. Mis cachetes también son tuyos. Puedes hacer lo que quieras. Chomlada se quedó desconcertada por un momento por esas palabras, pero no pudo evitar sonreír. Si esto continuaba, Apo definitivamente terminaría aún más encantada con ella. Al ver su vacilación, Apo tomó la mano de Chomlada y la colocó suavemente contra su mejilla, sonriendo suavemente. Chomlada cedió, pellizcándola ligeramente para satisfacer su impulso juguetón. La próxima vez, no lo dudes, Lada, haz lo que quieras. Tengo miedo de que si hago algo inesperado te enojes conmigo. No me enojaré, somos amigas, en realidad, de verdad, Lada. Puedes hacer lo que quieras, lo dijiste tú misma, Piapo. Tú, Piapo. Después de oír eso, si Chomlado hubiera empujado a Apo fuera de la cocina con la fuerza suficiente para enviarla directamente a la sala de estar, nadie lo habría encontrado extraño. Estaba completamente nerviosa, incapaz de concentrarse en preparar la cena. A pesar de que era una comida casera sencilla de su madre, solo huevos en salsa de soya, después de calentarla, el sabor de alguna manera parecía incluso más dulce
y delicioso que antes. Chomlada, ¿puedes llevarle estos documentos a Lek en el salón de eventos, por favor? Por supuesto, Prin. Se los llevaré a Piapo, quiero decir, se los llevaré al chef Lek en la sala de reuniones. El salón de eventos, no la sala de reuniones. Chomlada sonó torpemente y se corrigió rápidamente, después de casi llamar a Apo Piapo en lugar de chef Lek, algo a lo que se había acostumbrado. En los últimos días desde que comenzó a salir, nadie en el hotel había notado nada inusual en su relación. Sin embargo, esta no era la primera vez que accidentalmente dejó escapar Piapo frente a Prim. Si no tenía más cuidado, no pasaría mucho tiempo antes de que el secreto saliera a la luz. Se los llevaré al chef Leg ahora por si lo necesita con urgencia. Puedes llevártelos un rato, Chomlada. Déjalos conmigo por ahora. Chef Leg, esta es una reunión con el equipo de proyecto. Está muy ocupado en este momento con un importante proyecto del sector público. Está haciendo una revisión exhaustiva para asegurar de que todo esté listo para la evaluación. Prim, ¿Waiting siempre es seleccionado para esos proyectos? Sí, todos los años, incluso cuando los hoteles de la competencia se preparan bien, no pueden compararse. Con todos los esfuerzos de Chef Leg, creo que es imposible que alguien supere al grupo Waiting. Chomlada sonó mientras escuchaba la explicación general de Pring y luego se alejó para continuar con sus propias tareas.